Buenos días, Dios les bendiga a mis amados y mis amadas. Vamos a dar comienzo a nuestra escuela bíblica en la mañana de hoy, la última de este mes, ¿verdad? Mes de agosto. Terminamos con la serie de estudios sobre diferentes personalidades y diferentes temas que hemos trabajado durante el mes de agosto. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios de amor y misericordia. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres digno, porque eres santo. Gracias por tu amor incondicional. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Padre, a sus familias representadas y a los que vienen de camino. Y aún los que más tarde van a amar este estudio, Señor, que tú les bendigas. Es gran bendición, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú estés en todos los asuntos que se van a trabajar durante la mañana de hoy. Padre amado, tanto en el devocional, culto como clase. Y que todo lo que se haga y se diga solamente sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como dije anteriormente, hoy es el último de los estudios que hemos trabajado durante el mes de agosto. Comenzamos con Domingo Barrero Navarro, ¿verdad? El pastor de las almas. Seguimos trabajando con el tema de los 4 capellanes inmortales, de las 2 mártires como es Perpetua y Felicidad. El domingo pasado trabajamos el tema de las vestiduras litúrgicas. Y hoy para cerrar vamos a trabajar con lo que se llaman las cenas ágapes metodistas, ¿verdad? Esto se oye hablar, pero mucha gente pues desconoce, ¿verdad?, de dónde es que provienen. Así que yo voy a tomar un trabajo que hizo el doctor Julio Vargas Vidal, capellán y profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, ¿verdad? El cual encontré muy interesante lo que él investigó y así mismo pues lo voy a compartir con ustedes. Así que mucho hemos oído hablar, y más aquí en la iglesia metodista, que la gente dice, me dieron un ágape, voy a trabajar los ágapes, Mirta que le encanta hacer ágape para las caminatas, y utilizamos mucho ese término, ¿verdad? Pero muchas veces hasta desconocemos en realidad qué es lo que quiere decir. Pues ágape, el amor ágape es un amor incondicional que Dios nos da a ti y a mí, incondicional, sin esperar nada a cambio. Así que es un amor único y un amor muy significativo, que cuando verdaderamente nosotros damos ese amor a la otra persona, se convierte en un lazo que casi siempre es inquebrantable cuando usted extiende ese amor ágape a la otra persona. Así que los orígenes de esta cena ágape, ¿verdad?, yacen básicamente en la iglesia primitiva y están íntimamente conectados con la cena del Señor. O sea, no es lo mismo la cena ágape que la cena del Señor, que la Santa Cena, como nosotros le llamamos, la comunión, Eucaristía. Durante la época apostólica se observaba periódicamente, ¿verdad?, una cena común conocida como cena ágape. A medida que pasó el tiempo, ¿verdad?, se fue asociando con la cena del Señor porque prácticamente se hacían juntas. Pero según esta investigación de Julio Vargas Vidal, lo que él investiga dice que no se conoce bien qué tipo de relación tuvo una cena con la otra. Crisóstomo, ¿verdad?, que es un padre de la iglesia, habló de esta costumbre y la describió como una costumbre de la más hermosa y beneficial, ya que la misma era portadora de amor, consuelo a la pobreza y una disciplina de humildad. Mira cómo lo describió. Así que la cena ágape, que entonces nosotros, como la conocemos, ¿verdad?, se desarrolló cuando el conde Nicolás Lindwig de Zinzendorf y los moravos en Alemania introdujeron en 1727 un servicio donde se compartía comida, oraciones, conversaciones religiosas e himnos. John Wesley, ¿verdad?, que es el fundador de la iglesia metodista, experimentó esto cuando él convivió con los moravos en Savannah, Georgia. Wesley tuvo varias experiencias de convivencia con estos moravos, ¿verdad?, de allá de Moravia, y una de ellas, aparte de esta que está explicando aquí, fue en una tormenta que hubo, donde Wesley iba en ese barco con los moravos, y la tormenta reció bastante fuerte, y todo el mundo estaba asustado, y entonces los moravos comenzaron a cantar himnos durante la tormenta en ese barco. Y Wesley eso le impactó porque él estaba asustado, su hermano Charles, que también estaba bien asustado, y no es para menos. Si no, recordemos el huracán María, que no estaba asustado aquí, que me diga. ¿Ok? ¿Por qué? Y entonces, cuando
cesa la tormenta, Juan Wesley, esto está en la historia, o sea, se lo estoy contando así, rapidito, le pregunta a él cómo era posible que con esa tormenta, con esos truenos, esos relámpagos, ellos estuvieran cantando. Esa parte, él no conocía todavía eso, él no había sentido ese corazón ardiente, esa experiencia que él había vivido de avivamiento. Por tanto, lo que él conocía era pues algo sencillo, tranquilo, pausado, él y su hermano, pero ese fervor, esa fe, esa confianza en medio de esa tormenta, como él vio a estos bravos cantando, eso impactó su vida. Y entonces hay que venir y cuestionar por qué ellos dijeron: es que nosotros confiamos en el Señor. Si lo que le quisieron decir es: lo que pase, estamos en manos del Señor. O sea, que muramos o vivamos, estamos en manos del Señor. Y como eso Juan Wesley no lo había experimentado, impactó su vida. Así que la cena Ágape, él también tuvo esta experiencia con estos morados, y pronto formó parte del avivamiento evangélico, componente segural de las reuniones que se hacían las sociedades metodistas en Gran Bretaña. O sea, que había una reunión, ahí iba a haber una cena Ágape, era costumbre. Cuando estos grupos cruzaron Norteamérica, hicieron de las cenas Ágape una parte importante del metodismo norteamericano. O sea, que formó a ser parte, cada vez que ellos se reunían, de hacer cenas Ágape. Durante el siglo XVIII, la mayoría del pueblo metodista vivía en circuitos, o sea, unas áreas donde ellos se reunían. Todavía aquí no estaba como una denominación como nosotros la conocemos ahora. O sea, se estaba formando. Habían grupos más pequeños y unos grupos más grandes, y se reunían unas veces semanal y otras veces trimestral, de acuerdo a lo que se fuera a trabajar. Y entonces a ese circuito comprendía esa ruta que el predicador itinerante, recuerde que en la iglesia metodista los predicadores son itinerantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se quedan constantemente en la misma iglesia. En el caso de Puerto Rico, el contrato de un pastor metodista dura 2 años. Y luego de eso se puede volver nuevamente, quedarse, la iglesia pide cambio, el pastor pide cambio, la conferencia lo necesita en algún otro lado y lo puede mover. Claro, siempre está consultando. Pero son pastores itinerantes. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús fue un ministerio itinerante. Jesús no tenía oficinas locales donde dijera: vente aquí de 9 a 2, yo voy a estar ahí. Él, todo su ministerio era caminando, predicaba, hacía milagros, sanaba y seguía caminando. Pues por tanto, el predicador metodista es itinerante por eso, que no se quedan, no son pastores que se quedan. Hay pastores que se han quedado en la iglesia metodista. Creo que un pastor que le dice Wilson Law llevaba más de 40 años, lleva en la iglesia metodista. Siempre hay sus excepciones, pero la disciplina como tal es de cada 2 años. Por tanto, aquí todavía no estaba eso como lo conocemos hoy día. Y entonces, en este circuito, el predicador itinerante predicaba cada mes, abarcando un montón de lugares. O sea, que podía cada mes ir aquí, en un lugar, a muchos lugares, en ese mismo mes. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese tiempo, la idea de un pastor fijo, asignado, todavía eso no existía, ¿ok? De que se quedase en ese lugar. De igual forma, era extraña la noción de que los predicadores itinerantes se les ubicara como pastores dentro de un templo, de una comunidad de fe. O sea, eso de que tú te vas a quedar aquí, tú eres el que te va, eso en ese momento no existía. Ellos iban, predicaban, daban la comunión y se iban para el próximo iglesia o comunidad que ellos fueran a usted, pero fijos no, eso todavía no estaba. Así que lo que hacía era que ese circuito norteamericano consistía en un circuito de 4 semanas, ¿verdad? Y ahí iban 2 predicadores por lugares separados a predicarle a esos grupos, se lo dividían, ¿verdad? Y entonces esto hacía que el metodista promedio escuchara la predicación de uno de sus itinerantes de cada 2 semanas. Eso era lo que ellos se procuraban que sucediera así. No se quedaban sin escuchar predicación. Y así era como atendían esa comunidad o ese grupo que estaba en ese momento. Así que a raíz de esta configuración, como empezaron a crecer, fueron necesarias reuniones trimestrales, que eso es de cada 3 meses. Las reuniones trimestrales experimentaron un crecimiento, sobre todo tomando en consideración la asistencia a los servicios de adoración. O sea, que ellos se reunían ahí, también hacían los cultos y eso empezó a crecer. Y lo que había comenzado como algo pequeño se convirtió en una reunión grande. Y así empezó una organización
más litúrgica, con los servicios, con predicaciones, con vigilia y fiestas ágape. Dijimos que era el amor incondicional. Este tipo de reunión trimestral fue la que llegó entonces a Norteamérica en la década de 1770, con los primeros predicadores y liderantes que John Wesley envió. Recuerden que todo esto lo organizó John Wesley. Y que recuerde también que estamos hablando de una época que no es como nosotros la conocemos hoy día, no se predicaba fuera del templo. Quien vino, ¿verdad?, a romper esa estructura que estaba establecida fue Wesley, donde envió a laicos a predicarle a los mineros, a los pobres, a los que no podían acceder a los templos. Así que, como parte del análisis de lo que consistían las reuniones trimestrales, hay que destacar aquel elemento de la adoración metodista que tomó forma en este mismo periodo del siglo XIX y que influyó sobremanera en la adoración metodista general, las fiestas ágape. Era algo importante que se celebraba en ese momento y fue parte, ¿verdad?, de la liturgia. Los primeros misioneros que llegaron a América trajeron consigo la fiesta del amor o la fiesta ágape. Era un servicio desarrollado intencionalmente imitando las prácticas de la iglesia primitiva. O sea, estas cenas ágape son bíblicas, son de la iglesia primitiva. Y si nosotros buscamos en Judas 1:12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí vemos como Judas está hablando de que estaban comenzando a hacer cosas en las fiestas ágapes que no eran permitidas. Eso fue un problema que hubo porque entonces supone que era para compartir y muchos de los que iban comían ellos, se olvidaban de los demás, era para compartir y para también dar a los pobres, porque esto era algo de justicia social. Así fue como se implementó y eso era lo que hacía la iglesia primitiva, darle comida a los pobres durante las cenas ágapes que ellos hacían. También si vemos en 1 Corintios 17, que ahí habla de los abusos de la cena, que hablan, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Eso es Pablo hablando. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Pablo está hablando de lo que se pasaba en las cenas ágape, a la cual comía como era un festín y se olvidaban de los demás, se emborrachaban. Y eso fue un problema que Pablo tuvo que atender y decirle: así no es, para eso no son las cenas ágape. Así que la iglesia primitiva también se practicaba. John Wesley conoció las fiestas ágapes primitivas, donde los ricos y pobres festejaban en unidad en una misma mesa, testificaban y afirmaban su amor mutuo. Las fiestas ágapes ya habían sido revividas durante los siglos XVI y XVII por algunos bautistas y otro tipo de denominación, pero Wesley fue expuesto a esta práctica cuando convivió con los moramos en Savannah, que estamos hablando de 1737 al 1738. Así que la parte de la fiesta ágape era una cena comunitaria, simbólica. Usualmente la única comida muchas veces podía ser un pastel horneado, podía ser pan, podía ser agua, algo sencillo. No era un banquete así extraordinario, pero de lo que había se supone que se lo dividieran entre todos. Y aparte de eso, se hacían exhortaciones, oraciones, colectas de ofrendas para ayudar a los necesitados, siendo el corazón de la reunión los testimonios personales. Eso era lo que distinguía la cena ágape. ¿Cuál era el orden utilizado? Aunque no era requerido así como lo voy a decir, pero uno del orden que se utilizó era: se daba un himno, luego una oración, luego gracias a Dios cantado, distribución de pan por el mayordomo o un tipo de diácono, colecta para los pobres, ¿verdad? El ministro que presidía se dirigía a los presentes, testimonios y versos de himnos, oraciones espontáneas y versos de himnos,
exhortación final por el ministro, himno y bendición. Mire cómo estaba la estructura en esa cena ágape. O sea, no era ir y ya comer el himno, tenían su estructura. Desde 1770 en adelante y hasta el siglo XIX aumentó la frecuencia de las cenas ágape, reflejando la proliferación de las sociedades metodistas y el poder emocional y espiritual que allí se sentía. Duraban al menos 1 hora y media, pero esto podía cambiar. Se llevaban a cabo en cualquier momento, siempre y cuando hubiese un líder autorizado, definido luego de 1792 como el predicador a cargo de un circuito, ¿verdad? Dijimos que en ese lugar donde podían haber 10 comunidades de fe y ese pastor era el que se encargaba de ir a predicarle. No se quedaba ahí porque era itinerante, como expliqué anteriormente. Pero este evento casi siempre coincidía con las visitas trimestrales que hacía el presbítero asignado. Por otro lado, las fiestas ágape fueron también parte de las reuniones, o sea que cada 3 meses también cuando venía ese pastor y predicaba y venían a hablar de todo lo que ocurría en la iglesia, también había cena ágape, con la estructura que le acabé de explicar. Yo creo que actualmente lo más parecido es cuando hay caminata, que aunque se hace también la comunión, pero siempre hay algo para comer antes de que comience y se comparte esa comunidad de fe, ¿no? Es un ágape que hay de amor y luego entonces viene la comunión. Usualmente las reuniones trimestrales metodistas del siglo XVIII comenzaban cerca del mediodía del sábado. El domingo comenzaba con una cena ágape seguida de una cena del Señor. Como dije anteriormente, no es lo mismo. La cena ágape de amor, lo que se trabajaba era algo sencillo y luego de la cena ágape que se compartía pan, algo sencillo, entonces que podía venir la cena del Señor o la comunión. Contrario a los actos públicos, los metodistas llevaban a cabo ciertos ritos de reuniones que fueron designados como restringidos a miembros únicamente de personas con permisos especiales. Esto fue algo que se descubrió que sorprendió, ¿verdad?, al doctor Julio Vargas, porque él no pensó que dentro de esa cena llegó un momento que se restringían solamente para las personas que estaban dentro de la comunidad. Era un acto privado en vez de público. Comúnmente se llevaban a cabo en diferentes lugares: hogares, los graneros, casas que se utilizaban para reunión, siempre prefiriendo alguna edificación cerrada en vez de un lugar al aire libre. Sí, ya lo dije. Exacto. No era dominación todavía. ¿Sí? Pertenecía, sí, pero que él dice que él se sorprendió que como eventualmente la iglesia viene con una cena abierta, ¿entiendes? O sea, él dice que eso le impactó. Y entonces comúnmente se llevaban a cabo en diferentes lugares. Según el predicador, una cena ágape de 1802, ¿viste? Ya, mire cómo se desglosaba, ya había evolucionado. Un himno, una oración, participación de pan y agua, testimonio. Dicen que esa era la parte más importante de esa cena, los testimonios en la comunidad de fe. Colecta, ofrenda, himno, oración y bendición. Esa era la estructura ahí en ese momento. Los metodistas norteamericanos usaban la colecta como punto para fusionar la administración de la cena del Señor con la cena ágape. O sea, ellos en la colecta entonces utilizaban y unían las dos cenas, la cena ágape con la cena de la comunión. El pan y el agua se repartían entre los asistentes, la cantidad recibida era pequeña, pero eso no afectaba en nada. En ocasiones, por diversas razones, el pan y el agua se omitían por completo si era que no tenían en ese momento como quieran celebrar la cena. La idea era compartir en comunidad y dar los testimonios. Era una parte importante que ellos no podían dejar, que era lo que Dios había hecho en sus vidas. Era parte importante de la cena ágape. Aunque no hubiera pan y agua, aún así continuaron llamándole cena ágape, y eso demuestra lo primordial que eran los testimonios. O sea, que no era que hubiera alimento per se, eso si estaba, lo daban. Pero si no estaba, lo importante eran los testimonios que daban a esa comunidad de fe durante la cena ágape. Por eso era amor incondicional. Podría faltar la comida, pero no los testimonios. Sin embargo, para la persona que no era metodista, lo más sobresaliente de la cena ágape, pues era su restricción, porque ellos decían, pues no podemos participar. Pero llegó un momento que muchas veces si había
cabida porque se llenaban. La persona que estaba dirigiendo sí le permitía a algunas personas que estaban allí, aunque no fueran metodistas, participar de la reunión. Muchas veces dice que la razón principal para limitar el acceso en algunas reuniones rituales era para promover la fraternidad y el compañerismo. Los metodistas creían que la calidad de compañerismo que experimentaban en sus ritos restringidos era un adelanto a la calidad de vida que encontrarían en el cielo. Por tal razón era importante adorar separados de no miembros en las cenas agape. Por ende se revelaba más vivamente lo que sería el cielo. Fíjense cómo hemos ido evolucionando de allá para acá. Y miren lo que ellos hacían. Cuando estaban en esa cena habían guardias, se estacionaban en la entrada y se dejaban llevar por ciertos criterios de admisión. Se requería tener un boleto de admisión que permitiera entrar a cierta cena ágape de una reunión trimestral en particular. Aquellas personas que no eran miembros, que no tenían boleto de admisión, no se les excluía completamente, como dije anteriormente, si había un esfuerzo, muchas veces se les dejaba entrar. Sin embargo, no todas las cenas ágape eran tan estrictas. Si llovía, se les permitía entrar a todos los que estuvieran afuera. Y entonces, una vez más, esta exclusividad estriba en lo que los primeros metodistas consideraban que Dios estaba presente de manera única y se revelaba en medio de ellos cuando se lo veían como pueblo de Dios. Por ende, restringía la admisión porque allí en las cenas ágape se sentía la gloriosa presencia de Dios. Esta restricción tenía sus límites. Sin embargo, ¿por qué? Porque no existían restricciones raciales, de género o de edad. Aún las cenas ágape integradas se les daba a los esclavos libertad para hablar y era considerado inusual si las mujeres no hablaban. O sea, que ahí las mujeres tenían que hablar. Si no, algo pasaba. Esta misma libertad se le daba a los jóvenes que asistían a las mismas. Al terminar la primera década del siglo XIX, la mayoría de los metodistas no tenían una noción misionera relacionada a la nación. Más bien, la iglesia continuó apropiándose de lo que era la política popular, de todo lo que estaba ocurriendo, y eso lo traían a la iglesia de una manera como debíamos comportarse como iglesia a nivel moral, a nivel espiritual. Así que esas reuniones fueron nutriendo también esas comunidades de fe con todo lo que allí ocurría y con los testimonios que se daban. Según Westerfield Tucker, que era un predicador de ese tiempo, la práctica de la fiesta ágape declinó mientras el metodismo hacía la transición de ser una conexión de sociedades hacia una denominación. A medida que se fue formando, se fue fusionando con una denominación como la conocemos hoy día, las cenas ágape fueron disminuyendo, ¿verdad? Según Tucker. Sin embargo, experimentó un resurgir al final del siglo XX, pero más como una novedad llena de nostalgia y menos como una fiesta de amor. Actualmente la cena ágape tiene el siguiente formato tal y como sale el libro de la Iglesia Metodista Unida. Se hace, las iglesias que lo hacen, himno o coro de apertura, oraciones, lectura de las escrituras, testimonios personales relacionados a las escrituras, distribución del pan, colecta para los pobres, se pasa entonces la copa, testimonio, oraciones, cánticos, exhortación de cierre, himno, coro y envío con bendición. Así que dentro de todo eso que estaba ocurriendo, también entonces se daba lo que era, lo que es la comunidad, ¿verdad? Que es la acción pastoral, que siempre es importante hacerlo con la comunidad. Cuando verdaderamente todos estamos compartiendo, y precisamente el texto que nos identifica este año, ¿verdad? Como el texto base para el año, Hechos 2, del 42 al 47, que los creyentes adoraron juntos, tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y decidieron vivir como una gran familia. Eso es lo que se da dentro de las cenas ágape también, comunidad, ¿verdad? Una convivencia en comunidad. Que esto une a los creyentes en una red de solidaridad con el sector pobre y marginado de la sociedad, que era tan importante para Juan Wesley y esas comunidades. Las escrituras demuestran que es imposible practicar la comunión genuina de la fraternidad cristiana o de la comunión del cuerpo y sangre de Cristo sin además compartir los bienes materiales con los pobres. En esto, ¿verdad? La comunión está ligada íntimamente con la diaconía, porque sin servicio no hay iglesia. Sobre todo el servicio a los necesitados. Una cosa va llevada de la mano con la otra. Si somos comunidad de fe,
ahí tiene que haber fraternidad entre los hermanos, coinonía, y tiene que haber una diaconía, un servicio, porque si no servimos, ¿cómo vamos a entonces a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Así que el término de servicio aplica a todo tipo de ministerio y de asistencia que alguien pueda ejercer a la iglesia o a otra persona. Siempre tenemos que tener nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo lo que somos, actos dispuestos a servir. Eso es el diácono. También está el testimonio. Fíjense como todo eso se daba dentro de esa cena. Se da testimonio porque se presencia un acontecimiento. La memoria es importante para proclamar. De aquí se desprende la proclamación y la misión. Así que, ¿qué es este testimonio? Es la declaración o la negación de algo, especialmente por quien tiene conocimiento inmediato de un hecho. Y se presume ser imparcial en su testimonio, declarando una verdad sin prejuicio. Tú testificas lo que Dios ha hecho en tu vida tal como es. No tienes que adornar, no tienes que inventar, porque eso surgió, porque te ocurrió a ti, y lo que a ti te ocurre tú no tienes que buscar cómo lo vas a decir, porque eso tú lo viviste. Y eso hay que valorarlo. Usted no puede decir, eso que tú dices no es cierto. Si la experiencia es de la persona, mire, aquí nosotros no podemos decir que no ocurrió, le ocurrió a esa persona. Sea por una visión, sea por una experiencia, sea por una predicación, sea porque alguien le dijo X o Y. Imagínese cómo usted me va a decir a mí que Juan Welly, yendo a una predicación que no quería ir, siendo por 10 años ya pastor, habiendo predicado, olvídate, a Raimundo y todo el mundo, y por la frase, el justo por la fe vivirá. Él dice que sintió un ardor en su corazón. Eso le cambió la vida. Como se la cambió a Martín Lutero en el mismo texto. Así que nosotros no podemos decir, ay, mire que por lo que él dice que le dijo, por esa experiencia que él vino a los pies de Cristo. Usted no puede cuestionar eso. Porque a lo mejor lo que no le hizo nada efecto a usted, sí le hizo a esa persona. Inclusive a veces hablando, tú eres importante, mira lo que Dios ha hecho en tu vida, tú verás lo que va a pasar, no te desanimes, sigue hacia adelante. Esas cositas que parecen insignificantes pueden tener un efecto bueno para una persona y haber una transformación, porque quien convence es el Espíritu Santo, mis amados, no somos tú y yo. Así que este testimonio, esta experiencia hay que siempre validarla y valorarla, porque la experiencia la tuvo la persona. Mucha gente a veces tiene experiencia de enfermedad y sienten que Dios los sanó y vieron a Dios en sus vidas obrando. ¿Quién le puede cuestionar eso a las personas? Y tú dirás, ay, pero esa es la experiencia de la persona. Por eso es tan importante, y para este tiempo también es importante, que en la cena Ágape hubieran testimonio, porque eso es lo que dice, lo que Dios ha hecho en tu vida. Si nosotros no lo hablamos, entonces ¿cómo la gente lo va a conocer? Lo va a hacer por osmosis, mis amados, tiene que ser por testimonio. Y eso acá en la iglesia metodista no se da tanto, pero en la iglesia pentecostal siempre hay una parte para testificar, para testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida, la experiencia que ha tenido, cómo Dios se ha glorificado, cómo Dios ha provisto tantas cosas que suceden y que a veces nosotros no lo decimos, y que Dios sigue obrando cada día. La gente se cree que porque no es un milagro a lo mejor grande, no hay milagro grande ni milagro pequeño, milagro y punto. Milagro porque creímos. Porque la palabra dice que por falta de creer, por la incredulidad, es que Jesús no hizo más milagros donde estaba. Y yo pienso que eso sigue hoy día. Si no creemos, no va a haber milagros. Para ver milagros tenemos que seguir creyendo, no importando las circunstancias, porque es que Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, no tiene sombra de variación, y lo que era decretado desde el principio, así será. Nos toca a ti y a mí creer a Dios y creer en Dios, lo que Él ha dicho. Así que el culto y la adoración representaban la acción del pueblo. Toda acción pastoral va encauzada a dar gloria a Dios. El término puede recibir la siguiente definición de culto: servicio, deber o trabajo público. En la Escritura se refiere a las labores religiosas llevadas a cabo por los sacerdotes y los levitas, que eran los que adoraban en el templo. En el uso cristiano entre las iglesias orientales significa sacrificio eucarístico de la comunión. Actualmente es el servicio de adoración de la iglesia, el cual se distingue de la devoción privada, donde se administran los sacramentos. Desde el punto de vista teológico, la liturgia es el ejercicio en la tierra del oficio sacerdotal de Cristo, donde Él funge como cabeza, ¿verdad?
porque Cristo es la cabeza. Con todo lo que hacemos aquí, es Cristo la cabeza, nosotros estamos debajo, ¿verdad?, de esa cabeza. Mayor que nadie. Los misioneros y sus emigrantes moravos llevaron la costumbre de la cena de Agape a América, y fue allí que el lunes 8 de agosto de 1737 John Wesley pudo experimentar en Savannah, Georgia, y veamos lo que él anotó en su diario para describir el evento de la cena de Agape. Recuerde que lo bueno de Juan Wesley es que él tenía todo escrito. Los sermones de él están escritos, su diario. Por eso es que podemos conocer tanto de Juan Wesley, porque él todo lo escribía. Y lo que uno escribe, permanece. Y él escribió esto acerca de las cenas Agape. Luego de las oraciones vespertinas, nos unimos con los alemanes en una de sus cenas Agape. Comenzó y terminó con acción de gracia y oración, y se celebró tan decente y solemnemente como lo hubiese permitido un cristiano de la época apostólica. Mira cómo él describe esa experiencia, ¿verdad?, de la cena, Wesley. Esta nota de Wesley nos revela que no solo vio las posibilidades pastorales de dicho encuentro, sino que lo vio como un renacer del cristianismo primitivo, lo cual era un tema muy importante para él. Y que para él el sentido también espiritual de coinonía abarca compartir las relaciones y el sentido de lo que somos como comunidad. Las cenas Agape incluían un compartir de alimentos. El sentido de comunidad se enfatizaba en este compartir sencillo de pan y de agua. Hoy día a la cena Agape se le puede añadir, una vez esta culmine, una cena completa. Eso varía, ¿verdad? La persona que la practica o que la quiera implementar, pues hace las variaciones como entiendan. Lo importante es compartir en comunidad. Y durante esta cena se sigue la conversación informal. En ocasiones puede estar dirigida por un líder. Y también se da espacio para los testimonios espontáneos y actos de alabanza. Cuando sobra comida, se lleva a aquellas personas ausentes en señal de amor, solidaridad a la comunidad. Así que los metodistas del siglo XVIII creían que el tipo de fraternidad que experimentaban no se compararía con la vida en el cielo. Entendían que la vida en el cielo, porque ahora era mucho mayor, pero también pudieron practicar lo que era compartir en comunidad, en la fraternidad, de lo que es el amor Agape, que es el amor incondicional de Dios por nosotros. Así que es interesante también cómo esta cena ayudaba a unificar esa comunidad. Cuando usted comparte mucho con una persona, y más en el momento de la comida, a veces que se dan unos temas que usted a lo mejor en otro tipo de actividad no lo puede hacer, pero sentado, comiendo, conversando, y eso empieza a unir esa comunidad. Ese es todo el efecto de la cena de Agape. Las cenas Agape metodistas sirvieron como renuevo de su versión original en la iglesia cristiana primitiva. Así que al principio, como hemos expuesto, las cenas Agape y la Eucaristía estaban íntimamente conectadas. Sin embargo, luego de esto, el tiempo pasó y entonces se dividió, y no necesariamente se había cena Agape, había Santa Cena. Pero al principio era así, era una cena seguida de la otra. Así que esto nos lleva a pensar que la cena Agape es necesaria para nosotros poder sentirnos como pueblo unidos, como pueblo que podemos testificar, como pueblo que da culto de acción de gracias a Dios, y que no importando lo que esté pasando, eso no debe dejar de hacerse. En el 1749, un testigo, John Bennett, en un diario que también él escribió, dice lo siguiente: luego de la predicación tuvimos una cena Agape y el Señor se plació en acompañarnos con su presencia y visitó nuestras almas con una lluvia de amor. La colecta que se recogió se distribuyó a los miembros pobres de la sociedad. John Wesley mostró toda su vida un genuino interés por el sector pobre de Inglaterra. Este interés se ve claramente en sus escritos, en sus diarios, en sus sermones y en sus cartas. Y se vio también en el componente litúrgico de la cena Agape, sobre todo en la inclusión de la colecta para los pobres.
Para Wesley era muy importante la experiencia de las cenas ágapes, que las experiencias de las cenas ágapes no se quedara solamente en la experiencia, debía trascender la misma y servir al prójimo. Se sabe que en ocasiones hasta pidió ofrendas para satisfacer las necesidades de los pobres y en otras hasta pidió por las calles de Inglaterra para recoger dinero a favor de ellos. Eso lo hizo Juan Wesley. La ética wesleyana de servicio no se mantenía en un nivel teórico únicamente. Para John Wesley era importante que todo lo que se hiciera estuviera imbuido sentido de servicio a los demás. Perdón. Y el servicio conllevaba no infligir daño y evitar todo mal. Y por otro lado, hacer el bien y la misericordia en todo lo hecho. Así que eran reglas básicas que se mantuvieron intactas a través de todo el desarrollo del movimiento metodista. La ética social de Wesley, componente característico de las cenas ágapes, era una ética de amor que puede resumirse en esta afirmación conocida y atribuida al fundador del metodismo, que dice: haz todo el bien posible, por todos los medios posibles, en todas las formas posibles, en todos los lugares posibles, a todas las personas posibles, mientras sea posible. Así que era importante para Wesley poder servir a la comunidad, poder servir a los pobres, hacer justicia social. También en su diario, el 19 de julio de 1762, John Wesley describe de esta manera un ágape que se dio en Bristol, en Inglaterra. Y mire lo que él dice: me apuré a regresar al ágape en Bristol, fue el primero de su clase que había tenido allí. Muchos se sorprendieron cuando les dije: la verdadera intención de un ágape es una conversación libre y familiar, en la que cada hombre y mujer tiene la libertad de hablar todo lo que sea para la gloria de Dios. Entonces varios hablaron y no fue en vano. La llama corrió de un corazón a otro, especialmente cuando uno estaba manifestando con toda simplicidad la manera en que Dios había dejado su alma en completa libertad durante el sermón de la mañana. Sobre aquellas palabras: quiero ser limpio. Dos hombres también hablaron sobre la misma realidad y otros dos quienes habían encontrado paz con Dios. Entonces nosotros con mucha alegría volcamos nuestras almas delante de Dios y le alabamos por sus obras maravillosas. Así que en este contexto de la cena ágape, los asistentes daban fe, testimonio durante y después del evento, el amor de Dios hacia ellos y entre ellos mismos. El compartir sus vivencias y testimonio de vida trascendía barreras sociales, edad, género. Lo importante era testificar y darle gloria a Dios de lo que había hecho en sus vidas. Y esa era la vértebra central de las cenas ágapes. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, yo sé que hay iglesias que la celebran todavía y le llaman así cenas ágapes, pero son en momentos específicos, no es como que era parte de la liturgia, pero sí sé que hay iglesias que la celebran. Ajá. Pero fíjate cómo se danza, sí, de los hogares se da una lectura, se testifica. Aquí lo que varía es si lo había, el pan y el agua, que lo especifican, que lo importante no era la comida, era el testimonio. Ok, ¿alguien había oído hablar de las cenas ágapes? Bien, pues por ahí les repartieron una hoja de evaluación, lo cual les voy a agradecer que las llenen siempre que se va a acabar el tema que se ha hablado en el